Hola a todos y bienvenidos a este video. Estamos hablando de cómo los motores y unidades de potencia en la Fórmula 1 van a cambiar para la próxima generación de coches. Ahora, si ya has visto mi video sobre cómo funcionan los motores actuales, bueno, la arquitectura básica es muy similar, todavía es un motor V6 turboalimentado de 1.6 litros, sin embargo en el futuro va a producir significativamente menos potencia. Así que el cambio realmente importante que viene a los motores es cómo se va a limitar el flujo de combustible, ya que pasará de un límite de flujo de masa a un límite de flujo de energía. Actualmente los motores están limitados a un flujo de combustible de 100 kilogramos por hora, pero eso cambiará en la temporada 26 a 3.000 megajulios por hora. Estos son números difíciles de comparar, ¿verdad? Son unidades diferentes, así que, ¿qué significa todo esto? Bueno, traduzcamos esto en una potencia teórica máxima, asumiendo que tuvieras una eficiencia térmica del 100%. Bueno, un flujo de combustible que calculamos en nuestro video anterior de 100 kilogramos por hora te da una potencia máxima de aproximadamente 2.240 kilovatios. 3.000 megajulios por hora son aproximadamente 833 kilovatios por hora, en otras palabras, 833 kilovatios. Por lo tanto, puedes ver que ese número es significativamente menor y porque estamos operando a, digamos, alrededor del 50% de eficiencia térmica para estos motores, y luego cambiamos a unidades de caballos de fuerza. Tenemos alrededor de 830 caballos de fuerza en los motores de la generación actual en comparación con unos 560 caballos de fuerza en la próxima generación de motores, todo como resultado de ese flujo de energía limitado. Ahora, también vamos a tener menos combustible. Actualmente tienen alrededor de 100 a 110 kilogramos de combustible que pueden almacenar, y en los coches del futuro eso será alrededor de 70 a 80 kilogramos de combustible que pueden almacenar. Ahora hay algunas diferencias realmente interesantes en cómo se regula el combustible actualmente en comparación con cómo cambiarán esas reglas. Por ejemplo, actualmente no hay un número máximo de octano para el combustible. En teoría, tu flujo de combustible está limitado a 100 kilogramos por hora, pero si tuvieras un combustible de mayor octanaje, podrías obtener más potencia utilizando ese mismo flujo de combustible. Además, no hay nada específico que diga, tu densidad de energía debe ser esta. Así que, si tienes un combustible de mayor densidad de energía, de nuevo significa que estás inyectando más energía con tu límite de flujo de combustible y, por lo tanto, puedes obtener más potencia. Ambos son factores que puedes ajustar. Sí, el combustible está muy controlado, por lo que no es un factor enorme, pero es un factor con el que puedes jugar un poco para obtener un poco más de rendimiento de tu vehículo. Bueno, eso cambia un poco porque a partir de 2026 hay un límite en el número de octano, un máximo que no puede superar el número de octano de investigación de 102. Y también porque tienes este límite de flujo de energía, digamos que tienes un combustible más denso en energía. Bueno, genial. Quizás ahorras un poco de peso, pero eso no significa que tu motor pueda generar más potencia, porque nuevamente estás limitado en el flujo de energía, no en el flujo de masa para tu motor. Unos puntos adicionales sobre el combustible que son muy interesantes actualmente: es necesario tener un porcentaje mínimo de oxígeno en masa en el combustible, que es del 3.45%. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, la gasolina por sí sola no contiene oxígeno, por lo que debes agregar algo a ella, como el etanol, por ejemplo. Puedes ver en la ecuación química que el etanol contiene oxígeno, y el oxígeno en masa representa aproximadamente el 35% del peso del etanol. Si necesitas aproximadamente un 3.5%, eso sería un 35% en masa, lo que significa que necesitas alrededor del 10% de etanol. Es decir, E10 sería un combustible válido para usar en la Fórmula 1 en la actualidad. Sin embargo, esto está cambiando a un rango que va desde el 3,45% como mínimo hasta el 6,7 al 7,1% en masa. Estamos hablando de algo como un E20 para los combustibles en la temporada 26 y más allá. Unos puntos adicionales sobre el combustible que son muy interesantes actualmente: es necesario tener un porcentaje mínimo de oxígeno en masa en el combustible, que es del 3,45%. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, la gasolina por sí sola no contiene oxígeno, por lo que debes agregar algo a ella, como el etanol, por ejemplo. Puedes ver en la ecuación química que el etanol contiene oxígeno, y el oxígeno en masa representa aproximadamente el 35% del peso del etanol. Si necesitas aproximadamente un 3,5%, eso sería un 35% en masa, lo que significa que necesitas alrededor del 10% de etanol, es decir, E10 sería un combustible válido para usar en la Fórmula 1 en la actualidad. Sin embargo, esto está cambiando a un rango que va desde el 3,45% como mínimo hasta el 6,7 al 7,1% en masa. Estamos hablando de algo como un E20 para los combustibles en la temporada 26 y más allá.
Un último punto sobre la tasa de flujo de combustible. Mirando un gráfico de flujo de combustible versus RPM, al igual que en la temporada actual, la próxima generación de coches también tendrá una curva muy similar. Básicamente, se verá idéntica, aunque con una ecuación diferente, pero el objetivo general es el mismo. A revoluciones más bajas tienes una limitación en cuánto combustible puedes usar, alcanzando un máximo a 10.500 revoluciones. Esa es aproximadamente donde alcanzarás la potencia máxima, porque sí, puedes ir más allá de 10.500 revoluciones y obtener más aire, pero no puedes obtener más combustible, por lo que realmente no puedes generar mucha más potencia más allá de eso. Así que, en lo que respecta a esta representación gráfica, es muy similar entre el motor actual y la próxima generación. Otro cambio importante que se avecina en esta unidad de potencia está relacionado con el motor eléctrico. Aquí tenemos un diagrama sencillo que muestra dónde estamos hoy en comparación con dónde vamos. Todo lo que está en azul es para la temporada 26 y más allá, mientras que todo lo que está en rojo se refiere a la generación actual de coches y lo que está en morado es compartido entre ambas. La cosa es que ambas tienen un MGU-K, que es esencialmente el motor eléctrico que puede ayudar a impulsar el coche hacia adelante. Está conectado al cigüeñal, por lo que puede enviar esa potencia directamente a las ruedas. Para el coche de próxima generación, este motor está generando significativamente más potencia, 350 kilovatios frente a 120 kilovatios, lo que significa un motor mucho más grande, 470 caballos de fuerza frente a 160. Entonces, aunque el motor de combustión está generando mucha menos potencia, en general el coche va a estar generando una potencia muy similar, alrededor de 1000 caballos de fuerza. Otras grandes modificaciones aquí se refieren a la energía que puedes recuperar. Mientras te detienes y utilizas el MGU-K para transferir energía del motor eléctrico a la batería, esta capacidad ha aumentado de 2 megajulios por vuelta a 9 megajulios por vuelta, lo que significa mucha más energía, 2.5 kilovatios hora por vuelta que puedes devolver a la batería. Sin embargo, ya no tienes el MGU-H, es decir, el motor eléctrico que antes estaba conectado al turbocompresor y que se utilizaba para tomar la energía desperdiciada que salía por el escape y convertirla en energía útil que luego podías almacenar en la batería o enviar al MGU-K para ayudar a impulsar el coche. Eso ya no está presente. Lo interesante de esto es que Mercedes ha dicho previamente que la razón por la que pudieron lograr una eficiencia térmica del 50% con su motor de combustión de Fórmula 1 es porque tenían el MGU-H. Sin él, no podrían haber alcanzado ese 50% de eficiencia. Será realmente interesante ver cuál es ese número de eficiencia para la próxima generación de coches y además, dado que ya no tienen este motor eléctrico conectado al turbocompresor, eso significa que el turbo lag volverá a ser un problema. No creo que sea un problema importante porque tienes este motor eléctrico enorme que proporcionará mucho par a bajas velocidades, por lo que no creo que sea una preocupación importante en términos de conducción. Sin embargo, es una variable que volverá a ser relevante. Hay una regla que me parece muy interesante y que no cambiaron. Sí, van a permitir más regeneración y sí, van a tener un motor eléctrico significativamente más potente. Sin embargo, la capacidad disponible de la batería no va a cambiar, seguirá siendo de 4 megajulios, lo que significa que el rango máximo de carga y el rango mínimo de carga que puedes tener durante la carrera no pueden ser mayores de 4 megajulios, que son aproximadamente 1.11 kilovatios hora. Esto significa que en cualquier momento dado nunca podrías usar más de 1.11 kilovatios hora de forma continua. Eso plantea un punto interesante, porque si tienes un motor eléctrico pequeño que no genera mucha potencia, como 120 kilovatios, ¿cuánto tiempo puede funcionar a máxima potencia antes de que agotes 1.11 kilovatios hora? Bueno, ese número resulta ser aproximadamente 33.3 segundos, por lo que puedes mantenerlo a máxima potencia durante 33 segundos, lo cual es un tiempo bastante largo. Por lo tanto, no parece factible que en una vuelta haya un momento en el que puedas mantenerlo a máxima potencia durante 33 segundos. Pero, ¿qué pasa con el nuevo motor de 350 kilovatios? Utiliza 1.11 kilovatios hora muy rápidamente, en solo 11.4 segundos. Entonces, ¿cuál es la recta más larga en la Fórmula 1? Bueno, volví y miré la vuelta de clasificación de Lewis Hamilton en Bakú en 2022, y hubo aproximadamente 22 segundos en los que estaba acelerando en esa larga recta. Así que, si observas estos números, es evidente que puedes quedarte sin energía de la batería antes de llegar al final de esa recta. Por lo tanto, los vehículos podrían estar potencialmente limitados por la energía en estas largas rectas con la próxima generación de coches.
Otro punto muy interesante con respecto a la limitación de potencia en las largas rectas para la próxima generación de coches es que en realidad reducirán la cantidad de potencia que puedes utilizar a medida que alcanzas velocidades más altas. Por debajo de 300 km por hora puedes usar hasta 350 kilovatios, pero luego hay una disminución lineal a medida que pasas de 300 a 340 km por hora, pasando de 350 vatios a un máximo de 150 kilovatios. Esto significa que podrías tener un tiempo un poco más largo en el que puedes usar la potencia completa si te mantienes por debajo de 300 km por hora, pero nuevamente es raro alcanzar velocidades por encima de esta cifra y dado que tendrán menos potencia, será aún más difícil alcanzar estas velocidades si la aerodinámica es similar. Debería probablemente terminar el video aquí, pero no lo haré porque hay algo muy desconcertante acerca de los motores de la Fórmula 1, y es que funcionan con gasolina pero también funcionan muy magros, y por lo general estas dos cosas no van juntas. Los motores de gasolina no suelen funcionar bien cuando funcionan de manera magra, especialmente cuando estás tratando de generar mucha potencia. Entonces, hay dos reglas en las nuevas regulaciones que son muy interesantes de analizar. Una de ellas es que la temperatura mínima del aire de admisión no puede ser inferior a 10 grados por encima de la temperatura ambiente, es decir, debe estar al menos 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Ahora, ¿tienes un turbocompresor que está comprimiendo el aire? Sí, va a pasar por un intercooler, pero es bastante difícil lograr que esté solo 10 grados más cálido que la temperatura ambiente. La otra regla interesante es que la presión de admisión no puede superar una presión absoluta en el múltiple de admisión de 4.8 bares, que equivale a aproximadamente 70 psi o unos 55 psi de sobrealimentación, lo que es muy alto. Eso significa que están introduciendo una gran cantidad de aire en el motor. Cuando escuché estos dos números en las reglas me pareció muy interesante porque si sé cuánto aire pueden introducir en el coche y sé cuánto combustible pueden introducir en el coche, entonces puedo calcular un límite teórico sobre cuán magro puede funcionar realmente este motor, es decir, cuál es el límite que la Fórmula 1 dice que no se puede superar en cuanto a la relación aire-combustible. Cuán magro puede funcionar este motor. Esto se vuelve un poco complicado porque nos dan una cantidad de energía por hora, no una cantidad de masa por hora, por lo que no es fácil calcular una relación aire-combustible. Calcular el flujo de aire a 10.500 revoluciones es muy sencillo. Lo hicimos en el video anterior sobre la Fórmula 1. En el ejemplo aquí, estaríamos en 2.822 kilogramos por hora, imaginando que estamos al nivel del mar y que la temperatura ambiente es de 15 grados Celsius, lo que significa que nuestra temperatura de admisión es de 25 grados Celsius. Con estos datos podemos obtener algunas cifras de densidad de aire que entran en ese vehículo. Bien, hemos resuelto la mitad de nuestra ecuación, ahora solo necesitamos dividir el flujo de aire por el flujo de combustible para obtener nuestra relación aire-combustible. ¿Sabemos cuál es nuestro flujo de aire? ¿Cuál es nuestro flujo de combustible? Bueno, no sabemos qué combustible se va a utilizar exactamente, ¿verdad? Pero según las reglas, un combustible como el E20 podría funcionar. Por lo tanto, para los fines de este cálculo, vamos a utilizar E20, que es una mezcla de un 20% de etanol y un 80% de gasolina. Ahora bien, esto es una suposición, ya que el combustible exacto puede variar, pero si calculamos la energía en un flujo de E20, eso se traduciría en un flujo de masa de 74.5 kilogramos por hora. Entonces tomamos 28222 y lo dividimos por 75.4, lo que nos da una relación aire-combustible de 37.9 a 1. Eso es muy alto. Recuerda que la relación estequiométrica para un motor de gasolina es de aproximadamente 14.71 y para E20 la relación estequiométrica ideal es de 13.5 a 1. Si tomamos 37.9 y lo dividimos por 13.5, obtenemos un valor lambda de 2.8, lo que significa que es 2.8 veces la relación aire-combustible ideal. Es decir, hay una gran cantidad de aire en comparación con la cantidad de combustible, lo que hace que sea una mezcla muy magra. Realmente dudo que los motores funcionen con una relación tan magra como esta. Vale la pena señalar que este número 2.8 es sensible a la temperatura, por lo que es probable que no veas a menudo temperaturas de entrada de aire de solo 10 grados por encima de la temperatura ambiente, como en el ejemplo que usamos al nivel del mar y 15 grados Celsius de temperatura ambiente. Si, por ejemplo, tuvieras temperaturas de entrada de aire de 70 grados Celsius, ese 2.8 se convertiría en 2.4, así que ese número puede disminuir. Sin embargo, de todas formas parece extremadamente magro y no parece ser un límite que realmente afectará a los equipos.
Es decir, que se encuentren con este límite y digan, ojalá pudiéramos ir más magros que eso. Por lo tanto, esto me resulta realmente interesante. ¿Por qué existe esta regla? ¿Por qué hay un límite máximo de presión de admisión de 4.8 bares? ¿Por qué también tenemos un límite de flujo de aire además de un límite de flujo de combustible? Porque parece que un factor limitante real aquí es el límite de flujo de energía para nuestro combustible. Sin embargo, esto se ha introducido ahora, y anteriormente no había este límite de flujo de aire, mientras que ahora sí existe, y no sé por qué está ahí. No sé qué ventaja se puede obtener al pasar más aire a través del motor, o por qué existe esta regla. Lo encuentro realmente intrigante, es decir, ¿por qué está ahí? Y no estoy diciendo que no deba existir, simplemente no sé por qué existe, lo que es una conclusión terrible. Gracias a todos por vernos. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos a continuación.